todo el Día de los Muertos. Aparentemente este año no es, así que vamos a dar clases, ¿sí? Por lo tanto, porque si no, nos quedarían solamente 2 clases, digamos. Entonces, dando clases el lunes 2, nos quedan 3 clases, el 2, el 9 y el 16. El 16 va a ser el segundo parcial en la hora de teoría, ¿sí? Nosotros teníamos planificado para el 30 porque habíamos planificado que el lunes 2 tampoco había clase, digamos. Pero se va a adelantar para que le quede el 30 por cualquier cosa de recuperatorio. Porque el cuatrimestre termina el 28, nosotros habíamos agregado uno más que sería el 30, que está fuera de la fecha, digamos, del cuatrimestre. Entonces, para que lo tengan en claro, el 2 va a haber clase y el 16 va a ser el segundo parcial en el horario de teoría, ¿sí? En el horario de teoría. ¿Está? Otra cosita, necesito, ¿sí? Para que no haya confusión, más que esta semana ya estuve complicada, se me hizo un poquito de lío, digamos, me están mandando más de un integrante del grupo me está mandando el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo corrijo el de uno de los envíos, digamos, y después me aparece de nuevo el otro sin haber hecho las correcciones, así que yo necesito que sea uno el encargado que me envíe el proyecto, digamos, para que yo lo corrija. Ustedes deciden quién, pero envíenme una vez, ¿sí? Ahora, si después lo corrigen y me manda otro, no hay drama, pero yo necesito que me manden una vez nomás para que no se me haga lío, ¿sí? Yo tengo anotado, yo corrijo con la fecha que ustedes me envían. Por más que yo les corrija más tarde, yo tengo anotado la fecha que ustedes me envían. Pero necesito que ustedes me envíen solamente un integrante del grupo, ¿sí? Eso necesito para que no haya confusión, digamos, que ya está corregido, si no está, ¿sí? Vamos a suponer que yo, como pasó esta semana, a algunos que ya saben por el inconveniente que tuve, yo no les corrija, y ustedes quieran recordármelo, entonces escríbanme solamente un mensaje, digamos, no me vuelvan a mandar el archivo, ¿sí? Díganme en tal fecha, mi fulanito de tal envió el trabajo corregido, ¿sí? Por las dudas que yo no les corrijo, que esta vez fue por el tema que les comenté yo, ¿sí? Entonces necesito que uno de los integrantes del grupo me envíe, ¿sí? Por versión corregida, digamos, no 1, 2 o 3, porque se me hace lío con eso, ¿sí? Porque yo no sé si viene ya vueltos, corregidos, si ya corrigieron lo que yo les había enviado, digamos, o si es la misma versión, ¿está? Yo tengo anotadas las correcciones de ustedes también, ¿sí? Y tengan en cuenta, y fíjense bien, ahora yo les voy a conocemos más, les voy a volver a leer el número de grupo, porque hay uno o dos grupos que me mandaron con el número equivocado. Me pusieron, somos el grupo tal, yo corregí, tomé las anotaciones correspondientes del grupo tal, y después me doy cuenta que no era. Así que yo necesito que en eso me ayuden, ¿sí? ¿Está? Bueno. Necesito que me contesten si entienden o no, por favor, ya sea por el chat o alguien que me hable. Entonces, para que vuelva a quedar claro, el lunes 2, es decir, el próximo lunes, damos clase, ¿sí? Y el 16 van a tener el segundo parcial. ¿Está? En el horario de teoría. ¿Qué significa esto? Que en el horario de práctica van a tener clases normales. Ustedes son los únicos que tuvieron la otra vez el primer parcial en los dos horarios, digamos, y no tuvimos clase. Pero el lunes que viene vamos a tener clase de práctica y después tienen el parcial en la hora de teoría. Y ahí sí no van a tener clase. No se va a dictar, digamos. ¿Está? Bueno,
hecha esta salvedad, digamos, el cuatrimestre termina el 28. Como les dije, el 30 va a ser fecha para recuperatorio si hay, del primer parcial no hay, hasta ahora vamos a ver del segundo. Y creo yo, y eso les voy a decir un poquito más adelante, que nosotros sí vamos a tener clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguro que no vamos a llegar, ¿sí? Para el tema del seguimiento y eso. Así que agéndense esto, ¿sí? El 30, tómenlo como una clase común, digamos, ¿sí? Para lo que viene el recuperatorio, si llega a ver, pero en la práctica sí o sí vamos a tener seguro clase, por lo menos para sacarnos las consultas, o bien también para hacer el tema de un coloquio, para, como ya les había comentado, para el tema del proyecto, ¿sí? ¿Está entendido? ¿Quedó claro? Profe, la entrega final del proyecto tiene algunas fechas o La es vamos a ir viendo, yo no se las digo como fecha, no le digo fecha final tal, pero sí que me gustaría que sea, vamos a suponer, principio de diciembre, digamos. ¿Por qué? Porque si no ya vamos a pasar al año que viene y después se nos va el tiempo y llegamos a mayo y todavía no han promocionado o regularizado, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos con las correcciones y las entregas y eso, ¿sí? claro. Entonces, no les voy yo a poner ahora, hoy 26 de octubre, una fecha final, ¿sí? Pero así como yo les voy diciendo, en esta semana me tienen que entregar la tarea, en esta semana los recursos, en esta semana, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir manejando. Vamos a ver cómo estamos a mediados de noviembre, ¿sí? Porque cada grupo, digamos, es particular con respecto a los tiempos, ¿sí? Ahora, si yo hoy les digo, para tal fecha me tienen que entregar, por ejemplo, los recursos, y no me entrega, un grupo no me entrega, no me entrega, no me entrega, y me entrega en febrero, y bueno, con eso va a haber inconveniente, digamos, ¿sí? Pero mientras que ustedes me entregan y yo les tengo que ir haciendo correcciones, no hay problema, ¿sí? Total, parece que de vacaciones no nos vamos a ir, así que... Pero bueno, no se preocupen con eso. A mitad de noviembre vamos a ver si yo voy a poner una fecha como final, ¿sí? ¿Está? Y estuve pensando también que sería bueno para los que tengan la posibilidad, ¿sí? Porque si los que están en Corrientes no lo van a poder hacer, o los que están en otro pueblo tampoco, en otra localidad tampoco, eh, a lo mejor nos gustaría con la profe que el grupo que tenga la posibilidad de imprimir el proyecto y entregarnos la carpeta, ¿sí? Y el único lugar donde yo le podría recibir es en mi trabajo, ¿sí? Lo vamos a ir charlando eso, ¿sí? Porque nosotros siempre nos quedamos con la carpeta. Pero bueno, vamos a ver, total, es entregarme nomás la carpeta, ¿sí? Yo estoy ahí, estoy en pleno centro, digamos, al lado del banco hipotecario, así que yo bajo un ratito y ustedes me entregan y no hay problema, ¿sí? Eso vamos a ver si existe la posibilidad. No va a ser una condición, digamos, para aprobarla, sino para aprobar el proyecto, sino lo que tengan la posibilidad nomás. ¿Está? ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Bueno, ahora ya estamos un poquito más. Eh, ¿Qué otra cosita con respecto a eso? Bueno, con respecto al informe inicial, ¿vieron dónde estaba el objetivo provisorio, el escenario, las condiciones iniciales, la modalidad de trabajo, el objetivo definitivo? ¿Sí? Yo necesito que ustedes me envíen la última versión con todas las correcciones, ¿sí? Solamente ese informe para que sea ya el definitivo, el que va a quedar. Y sí voy a grabar, pero ahora cuando empecemos con el tema, digamos. Eh, Solamente ese informe me manden de nuevo a mí para que ya quede la versión definitiva, digamos, ¿sí? Y con copia a la profe de teoría, ¿saben? Porque ella necesita ver para después establecer los indicadores junto a ustedes, a cada grupo, digamos, ¿sí? Pero para eso tiene que ser ya el definitivo,
Entonces, con todas las correcciones que yo les hice, los voy a volver a corregir para ver cómo quedó. Y ese ya para que queden. En el caso de que vayan a imprimir, se va a imprimir ese. ¿Está? ¿Me entienden? Porque yo, por ejemplo, ahora estuve mirando, digamos, y veo que en el informe por ahí nos han hecho algunas correcciones. ¿Sí? Entonces por ahí yo veo otra cosa y entonces tienen que volver a corregir. Entonces, necesito que en estos días, hasta el miércoles, pónganse más o menos, me envíen el informe inicial, la versión última que tengan ya, ¿sí? Que yo no le haya hecho más correcciones. Con copia a la profe de teoría. ¿Está? ¿Comprenden eso? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna consultita que me quieran hacer? Profe, a mí me quedó una duda con un par de tareas que tengo en mi proyecto. Ajá. Las tareas resúmenes, ¿nosotros le tenemos que asignar algún recurso humano o solo las subtareas? Acuérdense que yo la clase pasada, cuando hablamos de los recursos de la asignación, les dije que quería que asignen a las subtareas. ¿Recuerdan? Solamente a las subtareas, para que puedan, digamos, aprender a asignar, porque es muy fácil asignar a la tarea resumen y listo. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, van a asignar a las subtareas. ¿Sí? A todas las subtareas. En el caso que se genere una sobreasignación, no pueda ser resuelta con ninguna de las soluciones que le di, que ahora la vamos a repasar otra vez, una última solución es sacarle todas las asignaciones a la subtarea y asignarle únicamente a la tarea resumen. Y ahí no me da sobreasignación. Pero ahora, yo no voy a aprobar, digamos, un proyecto que me hayan asignado solamente a las tareas resúmenes, porque tienen, supónganse, 4 o 5 tareas, asignaron todos los recursos a las tareas resumen y listo, ¿sí? Así no se aprende, digamos. Eso es lo más fácil, la salida más sencilla, digamos. Se puede, se puede. Yo podría asignar los 5 recursos, allá la tarea resumen de mayor orden, digamos, que sería el nombre de nuestro proyecto, y, y listo, y me olvido de la asignación. ¿Está? Entonces, en primer lugar, ustedes lo hacen a las subtareas. En el caso que no puedan resolver la sobreasignación, acuérdense que no puede haber una planificación de un proyecto con sobreasignación de recursos, entonces ahí sí sacan de la subtarea y le asignan a la tarea resumen. ¿Está? Esa es la última medida, digamos, para resolver la sobreasignación. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Qué otra consultita me quieran hacer? Profe, ¿Sí? ahí también con el tema de la asignación de los recursos, Uh-huh. en caso de que nosotros somos el grupo 10, que era el taller de la escuela, Sí. nosotros le mandamos el sábado a la tarde o domingo a la tarde, no me acuerdo bien cuándo le mandamos. Y lo que teníamos en la parte de asignación de recursos, en el planteo, digamos, se hace que se compra todo lo que es mueble y computadora e impresora. ¿Eso va en la hoja de recursos? O sea, pues Esos son recursos materiales que ustedes van a adquirir para implementar el sistema, digamos. exacto. Pero no Le sea, queda, le queda a la escuela, ¿no es cierto? Eso. sí, sí, sí. Correcto, son recursos materiales que se definen en la hoja de recursos. Ah, Y buenísimo. asignan, si ustedes tienen tareas que diga comprar muebles, comprar insumos, comprar lo que fuera, no sé, entonces se asigna a esa tarea. Ah, buenísimo. Porque ¿Y qué nosotros, tipo? Sí. nosotros habíamos puesto una tarea compra de infraestructura, no infraestructura, sino equipo informático y
muebles. Ajá. Y adentro designamos la subtarea, buscar presupuesto, seleccionar presupuesto, buscar, analizar y comprar presupuesto. Y después Sí. otra tarea que era el armado del mueble y del equipo informático. Claro, bueno, ahí asigna la de comprar, porque entonces el monto de compra, digamos, va a estar asignado a la compra, digamos. Ah, buenísimo. Y tengan en cuenta, con la duración de esa tarea de la compra, denle un margen de demora, porque una cosa es ir y comprar un escritorio en el momento, otra cosa es ir y comprar, no sé, 10 escritorios. Lo mismo con la computadora. Sí, yo puedo ir a comprar una notebook, no sé, a Cuadrado y me la dan en el momento, pero si tengo que comprar, supónganse, más ahora en esta situación, tengo que comprar 10 notebooks, sí, o otra cantidad, a lo mejor me demora. Entonces, denle el margen Ah, de, por las dudas que se demore, digamos. ¿Está? sí, sí. Igual ya le mandamos, en todo caso que... Sí, ahí acabo de ver, me mandaron ayer me mandaron domingo. Sí, sí, sí. Bueno, a partir de la tarde o mañana ya les voy a corregir. Dale, profe, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Otra consultita, ¿no? Bueno, les voy a compartir la pantalla para poder ver el PowerPoint, para seguir viendo. Ahora en un ratito que lo voy a abrir. Le voy a compartir, ¿sabes? Para recordarles, acuérdense dónde está. Esta, sí, ¿te escucho, Nicolás? Si va a grabar, digo. Sí, cierto, cierto, cierto. El de la otra vez se cortó, así que chau grabación, no me recuperó, digamos. Escúchenme, para recordarles, acuérdense que la tabla esta, ¿sí? En la que están el nombre, las tareas, la duración, las precedencias, los recursos, ¿sí? Las columnas estoy enumerando, ¿sí? Se llama tabla de entrada, ¿sí? Tabla de entrada, ¿está? Y siempre, como estamos en la planificación, miren acá, ¿ven? Dice diagrama de Gantt, ¿sí? Pero esta tabla se llama tabla de entrada, ¿sí? Eso tienen que tener fijado, digamos, cuando hagamos referencia o cuando yo después les diga para armar la carpeta, tienen, en el caso que tengan que imprimir o que tengan que después mandarme el archivo, tabla de entrada es esta, ¿sí? ¿Está? Diagrama de Gantt es el diagrama de las barritas, ¿sí? Diagrama de Gantt solito, ¿sí? No es Gantt con seguimiento, porque después cuando hagamos el seguimiento, es decir, cuando ya estemos en la ejecución, perdón, se llama Gantt con seguimiento, que es diferente, ¿sí? ¿Está? Entonces, esta sería mi tabla de entrada y esto sería mi diagrama de Gantt, ¿sí? Que estamos en la planificación, ¿sí? Entonces lo tienen que grabar. Esta es la hoja de recursos, ¿sí?
Cuando cargamos y definimos los recursos y cargamos sus costos asociados, que podía ser la tasa estándar o el costo por uso, se llama hoja de recursos. ¿Sí? Bueno, esto era cuando asignábamos, ¿sí? Cuando yo asignaba se me despliega esta ventanita, ¿sí? Voy seleccionando los recursos y voy asignándole a cada una de las tareas. Bueno, acá habíamos quedado la última vez cuando les mencioné el tema de la sobreasignación. Vamos a repasar un poquito, ¿sí? En primer lugar, cuando defino acá los recursos, porque vi que algunos grupos se equivocaron, digamos, yo por única vez tengo que definir en cada una de las filas de la hoja de recursos cada uno de los recursos en forma individual. En el caso que yo tenga más de un analista, entonces será analista 1, analista 2, analista 3. Si yo tengo un analista y un analista programador, son dos recursos diferentes, ¿sí? Algunos me pusieron, por ejemplo, en la misma fila como si fuese un solo recurso. Por ejemplo, acá me pusieron ingeniero en sistemas, analista, ¿sí? No, eso no se puede, digamos. Se puede, el project me deja, pero no es comprensible, digamos. Nosotros vamos a definir en forma individual cada uno de los recursos y los vamos a ir asignando en forma individual para cada una de las tareas. Si una tarea tiene más de un recurso asignado, entonces tengo que ir, cuando aparece esta ventanita de la asignación, marco uno, asigno, marco el otro, asigno, marco un recurso material, asigno, ¿sí? No tengo que definir acá, por ejemplo, no sé, vamos a poner en la compra, así como estuvimos hablando recién, de muebles. Vamos a suponer, va a ir el dueño de la empresa, por ejemplo, comprar los muebles y lo va a acompañar el analista, supongamos. No tengo que definir un recurso que diga cliente, analista, ¿sí? Para asignarle a esa tarea de compra. Yo voy a ir a mi tarea que va a decir acá compra, me ubico, la selecciono y acá voy a poner, si no sé, por ejemplo acá Blanco Mercedes sería mi cliente, le hago clic, asigno. Después busco acá analista, hago clic y asigno. ¿Está? Los recursos los definimos en forma individual acá, ¿eh? Individual. Este que dice acá, por ejemplo, analista de calidad tester, es como, lo nombra como con cualquiera de estas dos apreciaciones, digamos. No es que quiere decir que acá hay dos. ¿Está? ¿Sí? ¿Está claro? Hey, ¿me están escuchando? Sí, profe, se entiende. Bueno. ¿Qué pasa con la demás gente que nunca habla, nunca nada? Están unos 33. Yo quiero saber, si yo ahora, por ejemplo, tomo asistencia, ¿me van a contestar los 33? En realidad es bastante preocupante, porque la otra vez éramos 41, el día que se nos cortó internet, la luz, qué sé yo, y me hablaban dos nomás. Bueno, ahora ya tengo 35. Por más que me hablen en el chat, digamos, que me gusta, me hablen en el chat, si no que quiero que me hablen acá, pero bueno, la tabla no le decimos nada. Me gustaría escucharlos a todos. Les aclaro, como les aclaro en todas las clases. Cuando sea el coloquio del proyecto, va con cámara prendida y micrófono. Porque el coloquio va a ser, van a estar los del grupo, pero van a tener que hablar todos, digamos. ¿Sí? ¿Está? Porque hay gente que yo no conozco. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿por qué el cable de red aparece como trabajo, el último recurso? Eso acuérdense que yo le saqué de un ejemplo y está mal, digamos. Es un material, ¿no? Bien, Se han bien. equivocado ahí nomás. ¿Sí? ¿Está? Después, a ver, ¿qué otro error que habíamos encontrado en este? ¿Algún otro error habíamos encontrado? Pero bueno. A ver. No, está bien. No, yo encontré y los había cambiado. Acá, por ejemplo, estaba acá, tasa estándar, tenía creo la computadora y el cable de red. Así era que se le saqué. No, esto es un material.
Bueno, entonces, si no tienen preguntas sobre los recursos y los costos que asignamos a los recursos, quiero dejar en claro esto de esto de la sobreasignación. Como les dije, ningún proyecto planificado puede presentarse, ninguna planificación puede presentarse con una sobreasignación. Y recuerden que cuando hablamos de sobreasignación, estábamos haciendo relación a cuando un recurso está asignado en más de una tarea en el mismo momento, ¿sí? Y bueno, eso no puede suceder por más que lo necesitemos. Entonces tenemos que resolver esa sobreasignación, ¿sí? Y acá tenemos algunas posibles soluciones, así como les dije, esta de asignarle a las tareas resúmenes es una solución también, pero es la última que yo quiero que utilicen, ¿sí? Fíjense que dice acá, por ejemplo, reducir la duración de una tarea para que los recursos asignados dispongan de más tiempo para otras tareas, ¿sí? Pero bueno, eso sería como que replanificar o redefinir otra vez las tareas o calcular otra vez las duraciones, ¿sí? Cambiar la disponibilidad de unidades de un recurso. Cuando habla acá de unidades, está haciendo referencia a esto, ¿se acuerdan? Esto que vimos la otra vez, que era como la capacidad máxima de ir asignando a 100%, a eso refiere, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos del 100%, en este caso nosotros estamos hablando de 8 horas diarias, digamos, ¿sí? Entonces, si yo le digo 4 horas trabajar acá, por ejemplo, en este ejemplo era pintar la pared del primer piso, el otro 30% en el cielo raso y en el otro que te falta en los marcos, entonces como redistribuyo ese tiempo diario que tiene para que no haya sobreasignación. Mientras que en el mismo momento estos porcentajes asignados sumen 100%, no pasa nada, no hay sobreasignación. Si supera esta suma del 100%, entonces sí hay sobreasignación. ¿Sí? ¿Está? Eso quiere decir esto de cambiar la disponibilidad de unidades de un recurso. Otra forma más fácil, asignar más recursos a las tareas. Agarro y le pongo, no sé, a esta tarea que me generaba la sobreasignación, le pongo otro analista, contrato otro analista, defino otro analista, pero eso es la más cara, ¿sí? Y redistribuyo el trabajo, ¿sí? Acá hay reemplazar el recurso que está sobreasignado por otro, ¿sí? Es diferente. Esto es más recursos, tener más recursos. Esto es reemplazar, ¿sí? Esto es esta opción es reemplazar. Y después, bueno, esta es la última que dice quitar un recurso sobreasignado de esa tarea, ¿sí? Sacarlo de esa tarea, ¿sí? Pero si es necesario, no lo puedo sacar. Por eso, hay soluciones, así como asignarlo a la tarea resumen también, unívocamente, digamos, únicamente a la tarea resumen y no a las subtareas, y además también, por ejemplo, ir haciendo estas de acuerdo a la situación y al caso de cada uno de ustedes, digamos, ¿sí? No es que estas sí o sí se van a poder implementar en todos los casos. Tengo que ir viendo, digamos, ¿sí? Con respecto a esto, si yo asigno, acuérdense, si yo asignaba, acá por ejemplo, si está asignado este recurso, en este análisis de precio de costo, digamos, está asignado este recurso y me duraba 2 días, lo había definido con 2 días, y ahora la asigno al 50%, se me va a duplicar a 4 días, eso le va a pasar, no se asusten, ¿sí? Porque en lugar de estar 8 horas diarias en esa tarea, va a estar 4 nomás. Entonces, me suma el doble de la duración, ¿sí? ¿Está? Así que por eso no se preocupen. Si ustedes tienen que asignar de esta forma, en porcentaje, reducir la capacidad o la unidad, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? La duración van a ver que aumenta. O sea, ahí hay un costo-beneficio, digamos. Lo analizan ustedes, ¿sí? No hay nada que diga, esto se hace así, y la solución a aplicar en este caso es esta. Depende cómo ustedes lo quieran analizar, digamos. Si prefiero tener más recursos para cumplir el tiempo de ejecución en menor plazo, o si no me importa la duración total del proyecto y reduzco los costos de los recursos,
Son todas situaciones que tiene que analizar el planificador legal. Entonces, lo analizan ustedes. ¿Cuál de estas soluciones, si se le presenta una sobreasignación, van a implementar? ¿Sí? Como les dije, la más fácil, asigno a la primera tarea resumen, que es el nombre de los recursos, el nombre, perdón, del sistema, de nuestro proyecto, asigno todos los recursos ahí, listo, no me va a dar nunca sobreasignación. Asigno por única vez arriba y listo. No vale esa, no le voy a probar así el proyecto. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, asignan a las tareas resúmenes, a las subtareas, tratan de resolver la sobreasignación y en el caso que no hay medida, no hay forma de resolverla, entonces las desasignan de las subtareas y asignan a la tarea resumen. ¿Sí? Por supuesto me tendrán que aclarar el por qué, digamos, no podemos resolver la sobreasignación. Si yo tenía planificado en 10 días y con una sobreasignación la resuelvo y se me va a 40, bueno, ahí tendré que ver, digamos, analizar que no me conviene esa solución. ¿Sí? ¿Ahí está? ¿Comprenden esto? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Alguna preguntita? ¿No? A ver, ¿qué otra cosa? De los recursos. Creo que nada más. Los costos asignados a los recursos, tasa estándar y costo por uso, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno. No, profe. En caso de que hay que verificar la instalación eléctrica, nosotros pusimos que contratamos un técnico electricista. Ajá. Dentro de las tareas, definimos que mire la instalación eléctrica, controle el tablero eléctrico. ¿Cómo es tu tarea? Verificar instalación eléctrica. Sí, y después se divide en subtareas. Ah, depende de cómo ustedes la definieron. Si ustedes quieren solamente... Sí, les escucho, profe. Fernando me está preguntando vos, o Sí, Matías. No. Bueno, hay mucha interferencia, digamos. Bueno, escuchá, Fernando, si ustedes definieron una tarea resumen con respecto a la instalación eléctrica, y dentro de eso hay subtareas, se le asignan a las subtareas. Supongo que están como en secuencia, digamos, vinculada de fin a comienzo. Exacto. Bueno, Pero, entonces no vas a tener sobreasignación. no es sobre asignación, sino el tema del costo por uso, o es costo por... Sí, el costo, le podés asignar un costo por uso. Pero ahí, por ejemplo, si vos le asignás, depende cómo el costo que vos le definís. Si ese costo por uso es por toda la verificación y la instalación y, como me decís, todo lo que sea eléctrico, entonces a ese recurso, que es el electricista, lo tenés que asignar a la tarea resumen. Ah, Porque si no, si vos se lo asignás a las subtareas, te va a sumar, suponte, no sé cuánto será el costo por uso, 3.000. Te va a sumar 3.000 más 3.000. sí. Si el costo que ustedes definieron, el costo por uso que ustedes definieron, era por todo el trabajo que tiene que hacer, entonces ese recurso tiene que estar asignado a la tarea resumen, que es verificación de instalación eléctrica. No sé cómo la definieron ustedes. Sí. Ah, sí, así como ustedes, así le definimos. Ah, bueno, porque nosotros le pusimos como tasa estándar, digamos, pusimos un monto, pero como dudábamos... Bueno, pero en general, por ejemplo, el electricista que les brinda un servicio, viene, arregla el ventilador, arregla el aire, o me controla la instalación eléctrica y se va, a eso sí se le puede asignar un costo por uso. Ah, bueno. ¿Sí? No sé, tengo que llamar al plomero, no sé, porque tengo una pérdida justo en el ámbito donde se van a instalar por X motivo, no sé qué pasó, entonces me brinda un servicio de plomería, entonces se le asigna un costo por uso. Ah, bueno. Pero guarda cuando lo asigne, porque si lo asignan más de una vez, me suma 3.000 más 3.000 más 3.000. Sí, profe. ¿Está? Sí, profe. No hace falta que le expliquen el pizarrón.
No, yo entendí. Igual aquí tengo que corregir ahora en el... Bueno, no importa, para eso estamos corrigiendo. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, creo que se entiende. Sí, profe. Bueno, está comprendido. Entonces, cuando yo defino un recurso, sea humano, o bueno, este ejemplo es justo para un recurso humano, con costo por uso, tengan en cuenta cuando asigno, porque si lo asigno más de una vez, me va a ir sumando ese costo por uso definido tantas veces como yo lo asigne, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que al ingeniero en sistemas, a ver cómo está acá, no, justo acá está con tasa estándar. Al ingeniero en sistemas, asígnenle un costo por uso, porque va a estar asignado por única vez en la tarea, en la primera tarea resumen que engloba todas las otras. ¿Sí? El ingeniero en sistema o jefe de proyecto, como lo hayan definido, lo asignan por única vez en la primera tarea resumen, la de mayor orden jerárquico. ¿Sí? ¿Está? Y le asignan... Sí. ¿Y quién controla cada tarea resumen, digamos? Mirá, Laura, Sí. nosotros tenemos acá, ¿ahí me ven? ¿Ven ahí? Sí, La pantalla. Sí, profe. Sí, No, profe. ¿Se ve? ¿Sí o no? ¿Se ve el pizarrón? Sí. sí se ve. Sí, profe. Esta es mi gran tarea resumen, vamos a llamarla así, ¿sí? Que es la primera que ustedes definieron, ¿sí? Que es el nombre de su proyecto, ¿sí? Esta es una tarea resumen que acá engloba otras tareas resumen. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vamos a poner así, ¿sí? Voy a hacer cortita así nomás para que sea más rápido. ¿Pueden ver? ¿Ahí ven bien? Sí. Tengo esta, la primera tarea resumen, que es el nombre del proyecto, y acuérdense que esta las definimos, ¿por qué? Porque yo necesito el costo total y la duración total del proyecto. Si yo no defino esto, yo no voy a tener esa información, la voy a tener en forma parcial por cada una de las otras tareas resumen. Si yo no defino esta, no voy a tener el costo total y la duración total del proyecto. Voy a tener por cada una de estas tareas resumen. Y yo necesito el total y la duración total, el costo total y la duración total. Si yo le asigno acá al ingeniero en sistema y tiene asignado un costo por uso, esta asignación significa que el ingeniero en sistema o el jefe de proyecto está presente en todas las tareas que engloba esta gran tarea resumen. Esto, cuando yo asigno una tarea, sea resumen o subtarea, quiere decir que el recurso está en todo el tiempo que dura esa tarea de resumen, disponible, digamos, o trabajando, ¿sí? Entonces, como nosotros dijimos que el ingeniero o el jefe de proyecto, voy a poner acá para que el jefe de proyecto es quien va a supervisar y controlar a los otros recursos humanos y a las tareas que van realizando o van ejecutando, entonces lo asigno acá por única vez. Porque si yo lo empiezo a asignar a todas las tareas resumen, porque vi que algunos lo hicieron así, ¿qué pasa? En algún momento, si yo acá tengo otra tarea resumen, mi proyecto me dio, lo planifiqué de esta forma, entonces acá, por ejemplo, me va a dar sobre asignación. En este tiempo acá, fíjense que es común, con esta primera tarea, en este tiempo, si yo asigno en este al ingeniero o al jefe de proyecto, me va a dar sobre asignación de ese recurso. Lo mismo pasa acá, en este pedacito.
¿Ven? En este pedacito también me va a dar sobreasignación. Entonces, para resolver esta sobreasignación, porque acá me está diciendo que está acá y está acá a la misma vez el recurso que tengo asignado en estas tareas. Y está acá y está acá. Como no puede pasar eso, entonces lo asigno acá. Y esto significa que todos los recursos asignados en esta gran tarea de resumen van a estar disponible no es la palabra correcta, sino que van a estar en todo, presente en todo el proyecto, digamos, ¿sí? Por eso le asigno un costo por uso, porque si mi duración total del proyecto son 75 días y le pongo una tasa estándar, imagínense lo que va a ganar, digamos, y lo que me va a costar ese recurso, ¿sí? Si yo le pongo una tasa estándar, que es el valor por hora, a diferencia del costo por uso, que es por cada vez que se asigna. Como está asignado una sola vez, me sumo, no sé, vamos a poner 20.000 pesos, 30.000 pesos, que es el costo por uso que yo le asigné. ¿Comprenden? Pero asignándolo acá significa que va a estar presente en todas las tareas, supervisando, controlando, bueno, haciendo las correcciones que necesite, digamos. Así también, en el caso que cuando hagamos el seguimiento, es decir, durante la ejecución de nuestro proyecto, vamos a suponer que en esta tarea está el analista en todas estas y se enfermó, ¿sí? ¿Quién me lo va a reemplazar? Voy a esperar que se sane. Imagínense si estamos ahora con lo del COVID. Vamos a suponer que se enferma el analista o es contacto estrecho y tiene que hacer cuarentena por 14 días. ¿Qué pasa? ¿Se para el proyecto por 14 días y esperamos todo a que el analista vuelva? No, entonces hay alguien que lo tenga que reemplazar. Hay alguien que lo tiene que reemplazar. Entonces, ¿qué hacemos? Una posibilidad es contratar otro. Si yo no tengo otro analista, tendré que salir a buscar y eso me lleva tiempo, me lleva costo, pero sí tengo a alguien que lo puede reemplazar sin costo asociado, digamos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas, digamos, para que el ingeniero o el jefe de proyecto esté presente por cualquier cosa que pase durante todo el tiempo que me lleve terminar con el proyecto, ¿sí? Pero solamente se le asigna un coste por uso. Con eso ya cubre, digamos, su trabajo, ese valor que yo le asigno ahí en coste por uso, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bien, entonces, a todos los grupos tienen que tener asignado por única vez, sea, no sé si definieron el ingeniero en sistema o definieron el jefe de proyecto, como jefe de proyecto, en la de mayor orden, digamos, ¿sí? Por única vez, con un costo por uso. Sí, yo tengo una subtarea y adentro tengo una tarea de control, por ejemplo, verificar que el informe esté bien hecho. Como ya tengo la gran tarea que está asignada al ingeniero, no lo tengo que volver a asignar ahí en esa subtarea. No, pero esa tarea tiene que tener a alguien asignado, digamos. Porque esa tarea, en realidad, cuando ustedes definen esa de verificar ese informe que ustedes hacen, digamos, ese es el después de las entrevistas. Sí, por ejemplo. Bueno, ese lo confecciona ¿quién? ¿Quién hace ese informe? Yo en mi caso puse, no me acuerdo si el ingeniero o el analista. Bueno, ponelo al analista, ¿sí? Sí. Y lo que tienen que ustedes, eso de verificar, ¿sí? Eso es cuando ustedes tienen que presentarlo a donde ustedes están haciendo el proyecto, digamos, para que verifique si toda la información que ustedes recabaron en la entrevista es la correcta y la interpretaron correctamente. Quien tiene que validar eso es el suplente. Sí. ¿Sí? No lo pongas ni al ingeniero ahí. Esa verificación, y no pongamos verificar si el informe está bien hecho, no. ¿Sí? Aprobar informe de entrevista, por ejemplo, definirla así, digamos, porque se supone que está el analista
confecciona el informe y el ingeniero que está asignado acá ya está controlando eso. Cualquier duda que tenga el analista se lo va a preguntar, digamos, ¿sí? Sí. Cambia esa tarea, redefinila, diciendo, no sé, aprobar informe de entrevista, por ejemplo, si es solamente de la entrevista, y quien está asignado ahí sería tu cliente, digamos. ¿Sí? Pues yo no entiendo eso de asignar como recurso humano al cliente. ¿Puedo? ¿Lo quieres asignar o no? Directamente ahí, porque ¿quién te va a decir si esto es? O sea, sí, necesito la aprobación del cliente, pero la persona que va, lleva, habla con el cliente, no lo tengo que asignar ahí. Bueno, entonces lo pones, suponte, al analista, Sí. no al ingeniero. Si va a ser, si ustedes quieren el ingeniero, no lo tenés que asignar porque te va a dar sobre asignación. Vamos a suponer que es esta, mirá, que es esta tarea. Y vos lo asignás de nuevo a él, te va a dar sobre asignación. ¿No lo podría dejar vacío directamente? Y ahí ya se está. Bueno, pero me tienen que hacer una aclaración, si no yo les voy a decir que falta. No, pregunto, pero no. Le pongo al analista. Me tienen que hacer una aclaración, ¿sí? Para que yo no les haga, no les llame la atención diciéndole, falta asignar recursos. Ok. ¿Está? Sí. Bueno, lo importante es que ustedes tengan en claro que al estar asignado el ingeniero allá arriba, él está en todas las tareas, ¿sí? Controlando y supervisando, digamos. ¿Está? Bueno, ¿alguna otra consulta con respecto a esto? ¿Comprendieron las soluciones de la sobreasignación, que es una de las cosas importantes, digamos? Si ustedes ya comprendieron cómo... Sí. ¿Te escucho? Sí, está entendido. Bien. Bueno, si ustedes ya comprendieron y no tienen dudas sobre los recursos, la asignación y resolver la sobreasignación y los costos de los recursos, ya pasamos a los costos del proyecto. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Pasamos nomás? Bueno, ya pasamos. Ya tengo definido qué es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo que hacer, es decir, las tareas, quiénes van a hacer para lograr el objetivo. ¿Sí? Ya tengo definida la duración de cada una de las tareas y tengo definido cómo se tienen que ejecutar, digamos. Como ya tengo todo eso, ¿sí? Y ya tengo obtenida, digamos, una de las cosas más importantes para el cliente, que es la duración total, lo otro, al mismo nivel de importancia, es el costo del proyecto, ¿sí? Capaz que más importante que la duración, porque él quiere saber realmente si va a poder invertir en esto, si va a tener los medios económicos para poder llevar a cabo ese proyecto. Y acuérdense, y ahora dejen de lado los costos del proyecto, de los recursos, esto que recién hablamos de tasa estándar y costo por uso, y nos vamos a detener en los costos del proyecto. ¿Se acuerdan que teníamos dos tipos de costos? Los costos fijos y los costos variables. Esa suma forma lo que nosotros veremos al final de nuestra planificación, que es el costo total del proyecto. ¿Sí? La suma de los costos fijos más los costos variables es lo que me da el costo total del proyecto. Y es la información que le tenemos que brindar al cliente, ¿sí? Para como finiquitar nuestra planificación. El cliente quiere saber cuánto le va a salir y en qué tiempo lo va a poder hacer, ¿sí? Para eso tenemos que hallar los costos fijos y los costos variables. ¿Cuáles eran los costos variables? En este momento de su proyecto, ¿cuáles son los costos variables? ¿Ya tienen calculados los costos variables? ¿Saben o no si ya tienen los costos variables ustedes? No, profe, nosotros no todavía. ¿Cuáles son los costos variables?
¿Cuáles serían los costos variables de cada uno de sus proyectos, digamos, de cada grupo? Voy a tener que tomar lección tipo en la secundaria. ¿Cuáles serían los costos variables del proyecto? Lo hablamos en la clase pasada, eso. Yo tengo entendido que son los que dependen de la duración. Entonces, y acá tienen en la pantalla. ¿Me escuchan bien? Ahí me apareció un mensaje que tengo inestable la conexión. ¿Podría ser que todos los recursos humanos que están con la tasa estándar son costos variables? Exactamente. Y también los de costo por uso son variables. Por más que no varíen con la duración de la tarea. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la asignación que yo hice de uno u otro recurso, el costo de esa tarea me va a variar, digamos. ¿Sí? Entonces, son todos los costos de los recursos, digamos, en realidad son los costos que varían de acuerdo, así como dice acá, al volumen de la actividad. Y acá en eso, cuando hablamos de volumen de la actividad, estamos haciendo referencia, si tenemos que llevarlo en nuestro proyecto, a las tareas, ¿sí? Si es la duración es mayor o menor, el costo de esa tarea me varía. En el caso que tenga asociado un costo por uso, depende de la asignación de los recursos que tenga asociado a la tarea, pero también me varía, ¿sí? Si yo tengo 5 con costo por uso y ninguno en tasa estándar, no es lo mismo que tener 3, ¿sí? De acuerdo a la duración con la tasa estándar y de acuerdo a la cantidad de recursos que yo tengo asignado a cada una de las tareas, me varía el costo de mi tarea y por ende de mi proyecto, ¿sí? Entonces, si varían, con esto que dice acá, en función del volumen de la actividad que existe en cada momento, dicen acá, ¿ves? Como su nombre indica, son aquellos que varían, que aumentan o disminuyen en función del volumen de la actividad que existe, en cada momento, ¿sí? Esos son los costos variables. Y los costos fijos del proyecto, que también hablamos en la clase pasada, y en las primeras clases que ustedes ya rindieron, ¿sí? Bueno, tenían que ver, fíjense acá dice, los costos fijos son costos definidos para una tarea que permanece constante, porque permanece constante el costo, no la tarea, independientemente de la duración del trabajo realizado por un recurso o del número de unidades de recursos asignadas. Son independientes de la producción y son gastos que se repiten periódicamente. Y dicen, no suelen variar demasiado. Bueno, depende de la situación, el país y el lugar donde estemos. ¿Sí? Acuérdense que les dije, tenga o no producción, ejecute o no mi proyecto, los costos fijos se mantienen y me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Y cuando yo les dije la clase pasada, ¿a quién referían los costos fijos? Cuando tengamos que definirlos, eso sí que no tienen. Los costos variables ya lo tienen ustedes. Los Yo costos... si tengo que elegir un recurso de mi proyecto, elegiría el servidor, porque no sé, no podría dejar de pagar de un día para otro y sí o sí tendría que estar pagando. Y sería un costo fijo que tengo todos los meses o algo así. Laura, escucha, los costos fijos acá del proyecto tienen que ver con la empresa que va a desarrollar el sistema. Ah, ok. Pensé que estábamos hablando todavía de las tareas. Bueno, ¿sí? Okay. Entonces ahí serían el alquiler del local, si tengo uno. Exactamente. Los costos fijos que se definen en el proyecto tienen que ver con los costos fijos de la empresa que va a desarrollar el sistema. Porque tenga o no tenga proyectos que desarrollar, lo mismo tiene que hacerse cargo. ¿Sí? Y esos costos fijos influyen en el costo total del proyecto. ¿Sí? Más allá de estos honorarios, ¿sí? Se calculan costos fijos y que tienen que ver
con las cosas que se deben solventar, tenga la empresa o no que desarrollar sistemas, digamos, ¿sí? Acuérdense como les di el ejemplo. Por ejemplo, la UTN, bueno, yo sí estoy dando clases, pero no sé, una empresa que no trabajó durante la cuarentena, pero tenía que pagar los sueldos, tenía que pagar la luz, tenía que pagar el agua, tenía que pagar el servicio de teléfono, tenía que pagar a la gente que limpiaba pero no trabajaba, ¿sí? No hay producción, no se hace nada, pero lo mismo se deben hacer, se deben solventar, digamos. Para eso se deben calcular y nosotros lo vamos a hacer, ¿sí? Mediante una planillita de Excel, ¿sí? Ahora ya les voy a poner el ejemplo que yo sé que tienen ya, que la profe me dijo de teoría, ¿sí? Fíjense, acá les puse yo. Para poder calcularlos, ya dijimos que corresponden a la empresa que va a desarrollar el sistema y se hace mediante una planillita en Excel, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora como ejemplo, se aplican, y esa planillita que ustedes tienen de ejemplo, se aplican según el caso. No quiere decir que ustedes van a definir todo lo que está en esa planillita, ¿sí? Ustedes lo van a adecuar al caso en particular de su proyecto, ¿sí? Entonces, yo ahora les voy a mostrar, todavía no miremos esto, esto ya en lo final, la planillita esa, que van a tener que hacerla, la van a tener que definir, ¿sí? Así que aguárdenme un ratito. Ahí les voy a compartir. Fíjense, bueno, fíjense esta acá. Ajá. Fíjense. Estos son los ejemplos. ¿Me están viendo la planilla? ¿Están viendo o no? Sí, se ve, profe. ¿Sí o no? Sí. Ah. Sí, profe. Bueno, fíjense acá. Este grupo definió, digamos, que, les vuelvo a repetir, es para la empresa que desarrolla o el grupo de proyectos, ¿sí? No es ni de la empresa, ni de la escuela técnica, del autoservicio, ni de la carpintería, ni de la fotocopiadora, ni del taller, ni del colegio secundario, ni del estudio contable. Todos estos son los proyectos de ustedes, ni el Mercorrep. No, son los costos fijos que va a tener la empresa que van a contratar, que serían mis recursos humanos, ¿sí? Que sería el grupo de proyectos, ¿sí? Fíjense, en este caso, tienen la oficina, el local donde ellos están, digamos, lo alquilan. Por ende, aparece acá alquileres, dice, ¿sí? Si yo alquilo una oficina en un edificio, tendré que pagar expensas. Aparentemente acá es así y pagan expensas, digamos. Después pagan el agua, la luz y tienen teléfono y servicio de internet, ¿sí? Fíjense, en esta columna que se pone el costo anual y el costo mensual, ¿sí? Con respecto a los muebles, escritorios, silla, mesita, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, pero profesora, ¿cómo le va a cobrar el escritorio que tiene? No es que se le cobre el escritorio, se le cobra un porcentaje de amortización. Ustedes en la planillita que tienen, que les dio la profe, ahí tienen los porcentajes para poder calcularlo. Entonces, por ejemplo, acá tienen escritorios, 7 escritorios, y se hace el valor del escritorio actual
dividido 10 años. Porque se supone que en 10 años se produce un deterioro de ese escritorio. Entonces yo necesito recuperar el valor para poder comprarme uno nuevo. ¿Sí? Eso es la amortización. ¿Sí? Después dice sillas por 8 unidades, un fichero, una mesa. ¿Sí? Acá ustedes van a definir tanto acá como acá en cada ítem lo que ustedes van a tener como empresa que va a desarrollar el sistema. Si, por ejemplo, no somos todos los estudiantes o, qué sé yo, recién recibidos y solamente la oficina la tenemos en la pieza de la casa de los padres y no tienen alquiler, no pagan luz, no pagan agua, bueno, no tendrán que tener nada. ¿Sí? No tendrán que tener nada, digamos. ¿Sí? Si tienen una silla y un escritorio, tendrán que poner una silla y un escritorio. Pero si ustedes en los recursos humanos me definieron el ingeniero en sistemas, los analistas, programadores, etcétera, 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 toda esa gente tiene que tener escritorio y silla al menos. ¿Sí? Por ende, tiene que estar en relación esta planilla de cálculo de costos fijos con los recursos humanos que ustedes definieron. Ahora, no voy a tener un escritorio para el electricista que contrataron. No, porque ese es un tercero, digamos. ¿Me comprenden? Entonces, estos valores que ustedes van a calcular acá, estos valores, estos son actuales. No, esta planillita, esta vieja, digamos. Tienen que buscar los valores actuales, a hoy. ¿Sí? Fíjense acá después, equipamiento. Acá pusieron 5 PC. ¿Sí? Y fíjense que acá se hace el valor de la compra. Imagínense lo que sale hoy a lo que salía el año pasado una computadora, dividido 3 años, porque se supone que en 3 años se produce el deterioro, la desactualización y debería adquirir una nueva, digamos. ¿Sí? O actualizarla. Después acá dice teléfono, impresora, si tienen 2, si tienen 3, acá siempre me tienen que poner la cantidad que tienen y tienen que hacer el cálculo de acuerdo a la cantidad. ¿Sí? ¿Está? Todo lo que tengan aire acondicionado, ventiladores, todo lo que ustedes quieran detallar acá, ¿sí? Lo pueden hacer. Todo lo que ustedes creen necesario que van a tener, o si tienen una empresa de primera y tienen un montón de cosas que no están acá, la tienen que poner, ¿sí? Nadie le va a decir que no, es mucho, es poco, ¿sí? Acuérdense, siempre valores actuales, que buscan en internet, no hace falta que vayan a un negocio, ¿sí? Y calculan el porcentaje de la amortización. Acá en la primera columna tenemos el costo anual y acá el costo mensual. Fíjense, acá tienen útiles, digamos, ¿sí? Los insumos, lapiceras, carpetas, papel, cartucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mano de obra indirecta. Ojo acá, que no tiene que ver con los recursos humanos del proyecto. Esta mano de obra indirecta es, por ejemplo, acá tiene una secretaria, la empresa que va a desarrollar el sistema. Tiene una secretaria y hay que pagarle el sueldo. ¿Sí? Y después parece un servicio de mantenimiento de PC y otros equipos que también invierte, digamos, en eso. No lo hacen ellos, parece que tiene otro que invierte mensualmente en eso. ¿Está? Si yo tengo, no sé, un cadete, aparte de la secretaria, lo tengo que definir acá, porque le tengo que pagar el sueldo. ¿Sí? Todo lo que signifique un costo para la empresa que va a desarrollar el sistema, tiene que estar acá. ¿Sí? ¿Está? Y acá tienen que prestar atención también. Gasto de los profesionales. Si mi grupo de proyecto está formado por 5 o 6, de la cantidad que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Acuérdense, no puedo tener 2 ingenieros en sistemas si voy a hacer un sistema de control de stock para un kiosco, por ejemplo, porque me va a salir sumamente caro. Profe, usted está mostrando el Excel porque yo sigo viendo el explorador de archivos nomás. Por eso le pregunté yo, me dijeron que sí, que veían la planilla. A ver, hijo. O sea, se ve un pedazo de la planilla, pero lo que está hablando ahora ya no se ve más. Por eso. ¿Y ahí no?
Sigo viendo lo mismo. A ver, pero voy a dejar de compartir. No, esta no quiero. Porque a mí me parecía un mensaje que estaba en pausa, me decía. ¿Ahí? Sí, ahí está el Excel. Mira que le pregunté, ¿sí? ¿Decir que no entendieron nada de lo que yo les dije? No, sí, profe, No, lo primero se veía, se pero ve esto una último parte, que sí. explicó, ¿no? Ah, ¿no se veía la otra parte? Ay, esa Bueno. parte no se veía esa. Mano de obra indirecta, ¿eso vieron? Ese pedacito no, profe. Bueno, fíjense acá, vuelvo a repetir. Acá van todo lo que sea insumos, ¿sí? Todo lo que ustedes crean. Si no sé, si no tienen quien le limpie, por ejemplo, y tienen que comprar insumos de limpieza y tendrán que aparecer ahí. Porque ese es un gasto fijo mensualmente, ¿sí? Ahora, si yo tengo un servicio de limpieza, entonces tendrá que venir acá. ¿Sí? Acá servicio de limpieza por mes me cobra tanto. O no sé, personal de limpieza o como quieran definirlo. ¿Sí? Acá que tengo una secretaria que se le paga un sueldo, en ese momento parece que era 15.000 pesos, ¿sí? Y así como les dije, si tengo un cadete, si tengo un personal de limpieza o lo que fuere, se define acá porque tengo que pagar ese sueldo mensual, ¿sí? Acá lo que veo que en este caso tenían como terciarizado el mantenimiento de TC y otros equipos. Eso lo pueden tener o no, lo hacen ahí en el mismo grupo proyecto, ¿sí? ¿Está? Todo personal que trabaje, no el recurso humano, el analista, el ingeniero, no, esos no. Esos no. El personal extra, digamos, al grupo de proyecto propiamente dicho, va acá. Si tienen 2 secretarias, si tienen 3 cadetes o lo que fuera. ¿Está? Si tienen un sereno, vamos a suponer, un guardia, servicio de seguridad, ¿sí? Todo va acá porque eso se abona mensualmente. Tengan ustedes o no que desarrollar proyectos. En un mes tengo 5, después de 2 meses no tengo ninguno. Lo mismo, estos costos se tienen que hacerse cargo y pagarlos, digamos. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bueno, entonces, acá, gastos profesionales. Ustedes, como grupo, tendrán que definir si todos los profesionales, si les digo yo, informático, ingeniero, analista, programador, etcétera, etcétera, son dueños de la empresa, o hay uno o dos que son los dueños y los otros los empleados. ¿Por qué? Porque va a diferir este ítem va a diferir, ¿sí? A todos hay que hacerle, sean dueños o no dueños, aporte jubilatorio, ¿sí? Todos tienen que sacar de ahí el aporte jubilatorio. Acá pusieron solamente aporte jubilatorio, digamos. ¿Qué cambia, digamos? Acá aparentemente todos eran socios, por lo que puedo desprender de acá de analizar esto, y pagaban monotributo, ¿sí? De 2 categorías diferentes. Acuérdense, si saben, el monotributo y las categorías se definen de acuerdo al ingreso anual. Por eso, ustedes tendrán que hacer y determinar, en primer lugar, si hay uno que es el dueño, 2 que son los dueños, son socios y tienen empleados, que están en relación de dependencia, o si no, son todos monotributistas, que también pueden ser en cierta forma, no están en relación de dependencia, pero me facturan nomás, ¿sí? Porque esa es otra forma ahora que se contrata, ¿sí? En lugar de tenerlo en relación de dependencia y tener el empleador a hacerse cargo del aporte jubilatorio, de la obra social, del seguro, de esto, entonces son monotributistas y lo único que haces es facturarle y ahí le cobran, digamos, mensualmente, ¿sí? ¿Qué difiere eso? Que el monotributista es quien se hace cargo, digamos, de sus aportes, no es el empleador. El mismo. ¿Eh? El mismo se hace cargo de Claro, sus aportes. pagar este valor tipo C, tipo D, tipo E, tipo A o lo que fuere,
¿sí? Que en este caso, bueno, por 6 me pusieron acá, fíjense. Entonces, ahí integra todo lo que es aporte jubilatorio, la obra social, etcétera, etcétera. Ahora, si ustedes tienen, vamos a suponer, el ingeniero en sistema o el jefe de proyecto es el dueño de la empresa, y todos los otros están en relaciones de dependencia que le pagan un sueldo mensual con recibo de sueldo, entonces ustedes tendrán que tener acá el ítem aporte jubilatorio, obra social, seguro de vida, ¿sí? Eso lo van a definir ustedes. Los valores tienen que ser los reales y actuales. Cualquier duda que tengan respecto a esto, la profe Ardanaz de contadora se lo va a resolver mucho mejor que yo, digamos. Yo esto lo sé, digamos, más por empleada que por profe, digamos, ¿sí? Lo importante es que estos son costos fijos, ¿sí? Seguro de robo e incendio, la oficina, la empresa tiene que tener, se tiene que pagar eso, ¿sí? Sí o sí por cualquier cosa, más ahora, digamos, ¿sí? ¿Está? Fíjense acá, seguro de vida es por la cantidad de personas, no puedo tener un seguro de vida, ¿sí? Es por la cantidad de personas. Si son todos dueños también tengo que poner acá seguro de vida, porque de acá van a sacar la plata para pagar ellos ese seguro de vida, ¿sí? Entonces son costos fijos que pase lo que pase, se trabaje o no, eso se paga todos los meses. Haya pandemia, no haya pandemia, haya trabajo, no haya trabajo, ¿sí? ¿Está? Entonces, todo lo que ustedes creen que deben afrontar mensualmente, tengan proyectos a desarrollar o no, se deben definir acá. ¿Sí? Fíjense la planillita esa que les dio la profe de teoría, que está cargado en el campus, ¿sí? Y, ¿cómo es? Y en base a esa, se hacen ustedes la propia para cada uno de los proyectos. ¿Está? Una vez que ustedes tienen este valor acá, es decir, el costo fijo mensual de la empresa, ¿sí? Fíjense, acá pusieron, digamos, lo van a dividir por 22 días. ¿Por qué? Porque son los días que se trabaja, digamos. Un ratito, ¿verdad? Voy a mostrar acá. Siempre, profe, por 22, dividido 22. Y porque le sacás sábado y domingo, digamos. Le sacás sábado y domingo. ¿Sí? Fíjense, ese costo fijo mensual que le dio de esa columnita, en total, se va a dividir por 22 días. ¿Qué me da ahí? El costo fijo del día, el diario. Este valor se va a multiplicar por la duración total del proyecto de ustedes. ¿Dónde obtengo esa duración total? Acá, fíjense, en la tabla de entrada, en la primer fila que tengo definido, la tarea resumen, ahí la duración, el project me calculó cuánto es mi duración total. ¿Sí? Entonces, el costo fijo diario por la duración total me da el costo fijo total del proyecto. ¿Sí? Hice la planillita en Excel, calculé el costo fijo mensual, lo dividí por 22 días, lo multipliqué por la duración total del proyecto y obtengo el costo fijo total. En este caso es del proyecto, en este caso, como tenemos un solo proyecto desarrollando, ese valor, a este valor mensual, digamos, lo vamos haciendo estos cálculos, lo vamos a cargar en su totalidad a nuestro proyecto. ¿Sí? ¿Dónde? Miren, en la tabla de costos, ya nomás en la tabla de entrada. Esta que van a ver acá se llama tabla de costos, ¿sí? Y tiene estas columnas que después, más de la clase que viene, ya la vamos a analizar mejor, digamos. ¿Por qué? Porque acá yo voy a cargar por única vez, ven, acá ya les puse, se carga en la tabla de costos del proyecto en la primera tarea de resumen. Una sola vez. Este valor
lo cargo acá por única vez. ¿Cómo llego a esta tabla de costos? Fíjense acá. Acá, hago clic acá y ahí pongo tabla costo. Siempre estando en la tabla de entrada, donde tengo definidas todas las tareas, voy acá, selecciono tabla, hago clic, elijo tablas, costo. Y ahí me aparece esta. Después quiero volver, pongo tabla, entrada y vuelvo a la anterior. ¿Sí? Pero ese costo fijo que calculamos acá, este valor, el último, se lo carga por única vez acá. ¿Sí? Calculé los costos fijos mensuales, me dio un valor, lo dividí por 22, me da el valor diario, es decir, por día, y ese valor lo multiplico por la duración total de mi proyecto. ¿Dónde está la duración total? Acá, miren, ahí, en mi primer tarea resumen, a ver si tengo, en este caso no voy a tener, lo voy a tener. Tenemos este. Ahí lo cargo, ¿sí? En la primera tarea resumen, donde lo asignaron al ingeniero, ahí lo voy a cargar. Por única vez. Si yo tuviese 3 o 4 proyectos desarrollando a la vez, entonces ese valor, este valor, me da fijo diario y le voy a ir cargando, de acuerdo a la duración de cada una de las tareas, a cada uno de los proyectos. O puedo dividir este valor, dividido 5 proyectos, y eso después voy haciendo cada 22 días. ¿Sí? En este caso tenemos un solo proyecto, por eso nuestro costo fijo va a ser bastante alto. ¿Sí? Fíjense, en este caso es casi como el costo total. Este costo total sería sumado al costo variable, digamos. Acá en costo total ya está la suma del costo fijo más el costo variable. Acá es re elevado, digamos, el costo fijo. Fíjense, el costo total me da 169.000 y el costo fijo era 135.000. ¿Sí? Es decir, que acá tengo 34.000 nomás de costo variable. ¿Sí? Está bastante alto, digamos, el costo fijo. Eso después lo vamos a ir corrigiendo. Si nos da así, tenemos que bajar algunos costos. ¿Está entendido? Es decir, ¿en qué situación están ustedes? Ahora estamos corrigiendo tareas y recursos. Cuando ustedes tengan casi finalizado eso, ya podemos, esto también ya lo pueden ir haciendo, digamos, ¿sí? Entonces lo vamos corrigiendo las tareas, vamos corrigiendo los recursos y vamos corrigiendo esto, ¿sí? Para poder ir avanzando, ¿sí? Y una vez que yo tengo esto, acá, fíjense, ya tengo el costo total. Así como en la tabla de entrada, acá tenía la duración total. Se supone, si esta era mi primer tarea resumen, me aparece acá la duración total. En este caso no lo veo. Acá yo tengo mi costo total. De la planificación. ¿Sí? De esto no le voy a hablar porque se van a confundir. La clase que viene vamos a hablar de esto. ¿Sí? Entonces, acá, una vez obtenido y calculado el costo fijo de acuerdo a esa planillita de Excel, obtengo el costo fijo. ¿Sí? Una vez que yo cargo acá el costo fijo, solo el project me hace el cálculo. Fíjense que ustedes ya tienen un costo. Si ustedes ven, van a ver que ya tienen asignados recursos a las tareas. Ya por cada tarea, ustedes ya tienen un costo. Si ustedes ponen ver tabla costo en cada una de las tareas, le va a aparecer esta columna, ya va a tener un valor. ¿Sí? Si tiene 0, como en este caso, quiere decir o que es un hito, que no tiene asignado recursos, tiene duración 0, o que no tengo ningún recurso asignado. ¿Sí? Por eso hay que ver bien. Acá parece que es un hito porque dice lista hecha. ¿Está? Entonces, si ustedes ya tienen asignados recursos y ya le habían definido los recursos y costo, acá ya tiene que aparecer en cada una de las tareas un valor. Como le dije, si aparece 0 es porque puede llegar a ser un hito o porque no tienen asignado ningún recurso. ¿Está? Entonces,
si pueden ir viendo, ya estamos llegando como al fin de la planificación. ¿Por qué? Porque ya tengo mi duración total y ya tengo el costo total. ¿Sí? Ya tengo el costo total. Hay que hacer algunos ajustes nomás. ¿Sí? Una vez que yo tengo esto, nosotros ya podemos establecer la línea base, lo que significa que voy a fijar, voy a guardar con eso la planificación y ya no se va a modificar. Y estoy en condiciones ya de hacer la ejecución. ¿Sí? ¿Está? Bueno, necesito que me digan qué dudas tienen. ¿O qué me quieren preguntar? Acá me están preguntando, ¿vale? Las ganancias. Las ganancias, acá no, las ganancias de quién me preguntan. De cada uno de los recursos, cada uno de los recursos va a ganar según sus honorarios definidos, que sería la tasa estándar o el costo de uso. Acá no estamos viendo, nosotros estamos del otro lado, digamos. No importa cuánto ganan cada uno, no estamos analizando las ganancias, nosotros estamos planificando. No nos importa mucho cuánto gana cada uno, digamos. No es nuestro objetivo acá. Nuestro objetivo es, el cliente me dio un objetivo, valga la redundancia, y él quiere saber si para poder lograr eso que quiere, cuánto le va a llevar en tiempo y cuánto en dinero, digamos. ¿Sí? Después podemos ver, pero en realidad no es nuestra incumbencia cuánto va a ganar cada uno. ¿Sí? No sé quién me pregunta, porque está por mi nombre. ¿Qué otra preguntita me quieren hacer? ¿Dudas? ¿Consultas? La clase que viene ya les voy a explicar bien la tabla de costo, que no les quiero explicar ahora, pero no se le haga tan confuso, digamos, porque hasta que ustedes no puedan tener ya definido bien la tarea, los recursos y la asignación, ¿para qué les voy a explicar eso? ¿Sí? Vayamos paso por paso. Entonces, les voy a volver a repetir para los que no estaban conectados, ¿sí? Yo no quiero seguir avanzando, digamos. No hay ninguna consulta, ni de las correcciones que les hice, ni de estos temas que estamos viendo. Profe, si tenemos un modelo más o menos del project, ¿le podemos mandar después el archivo del project para...? ¿Cómo un modelo de qué? ¿De la tabla? Sí. Sí, ustedes me pueden mandar todo lo que están haciendo. Me deben mandar, digamos. ¿Sí? Entonces yo voy corrigiendo. Yo voy corrigiendo todo, porque todo tiene correcciones, digamos. ¿Sí? Acuérdense que si ustedes definen algo y porque yo acá, una cosa es cuando estábamos en la facultad, y yo les decía, pero ¿por qué esto está mal acá definido? Y usted me dice, no, ahí definimos tal cosa por tal cosa, y eso no lo podemos hacer ahora, digamos. Entonces, si ustedes necesitan hacerme aclaraciones, escríbanme en el mail, ¿sí? No sé, consideramos que, como era el caso que el electricista tiene un costo por uso, entonces lo asignamos por única vez a la tarea resumen. Háganme ustedes todas las aclaraciones que crean pertinentes, ¿sí? Sí. Porque si no, yo interpreto de una forma, digamos, y al final les mando la corrección, ustedes tienen que mirar, y al final, si ustedes me hubieran hecho esa aclaración, ahorramos tiempo, ¿sí? Bueno, profe. Gracias. Ahí está. ¿Qué otra cosita? Bueno, les vuelvo a repetir. Acá, Agustín, ¿me preguntaste algo del sueldo de los empleados? No, si era ¿cómo es? Gasto fijo, pero sí. O no, ya contestó. Ajá, bien. ¿Otra cosa que me quieran preguntar? Profe, sí. el grupo 10,
Ajá. Nosotros le mandamos las tareas, nos responde diciendo que faltaba la parte de desarrollo del sistema. Claro. Sí. No me Entonces acuerdo. ahora le volvimos a mandar. Sí. Le leo para saber si está bien si es tan detallado o es más resumido las tareas. Claro, acuérdense que ustedes me tienen que como que detallar, no me pueden definir una sola tarea para el desarrollo. Acuérdense que ustedes, de acuerdo a la metodología que eligieron para desarrollar el sistema, tienen que poner todas las tareas ahí, las subtareas serían. De la metodología. Pueden hacerme una sola y poner, no sé, 20 días, por ejemplo. No. A eso me refería, digamos. Entonces. ¿Ahí está? Así que sí, lo veo acá. Nosotros le hicimos. Me lo mandaron ayer ustedes, eso no corregí todavía. A la tarde, acá estoy viendo. Bueno. Sí. Bueno, profe. Entre mañana y pasado ya les voy a corregir, no se preocupen. Bueno, por eso, queríamos saber el nivel. Si todavía yo no les devuelvo, hagan ya, por ejemplo, lo de la tabla de costos. ¿Sí? O alguna que otra cosa más pueden ir haciendo que se dieron cuenta ahora con esta. Y van modificando. Profe. Bueno, les vuelvo a repetir para los que se conectaron más tarde lo que dije al principio. Nosotros en nuestra planificación, según el cronograma que teníamos, digamos, pusimos que el lunes próximo, que es 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, difuntos, no sé qué, no dábamos clase. Pero indudablemente parece que deja de ser asueto, feriado, qué sé yo, así que vamos a tener clase. El lunes que viene tenemos clase, ¿sí? Está para todos los que no estaban cuando yo empecé. Bueno. Después tenemos lunes 9 y el lunes 16 van a tener el parcial, el segundo parcial. Porque el 23 es feriado. Y se nos acabarían las clases antes de la finalización del segundo cuatrimestre, que es el 28. Pero así como les dije, agéndense que el lunes 30 seguro van a tener clase, por lo menos conmigo. No sé de teoría, pero conmigo seguro van a tener clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos están quedando 2, 9, 16. Eso les quiero aclarar. El día del parcial se va a tomar en la hora de teoría solamente. Van a rendir juntos en la hora de teoría, pero la práctica vamos a tener clase normal, es decir, de 2 a 4, supongo que los dejo un ratito antes. Tenemos clase. Y después rinden el parcial como cualquier materia, digamos. ¿Sí? ¿Está? Y el 30, agéndense, que por más que ya no está más en el cronograma, porque ya terminó el 28 del cuatrimestre, seguro que vamos a tener ya sea clase del seguimiento o clase de consultas, ¿sí? Porque después ya ahí ya viene diciembre, el 7, que también es feriado, ya leí que es feriado, porque es feriado puente, y no sé cuándo son las mesas, ahí deben estar las mesas ya. Eso no me acuerdo cuándo son las mesas. Entonces, vuelvo a decir, lunes 2, clase. Lunes 16, parcial, el segundo parcial, en la hora de teoría. Sí hay clase de práctica. Y agéndense el lunes 30, no ocupen para nada, digamos, para que sea una clase de algo que nos falte o bien de consultas. Con respecto a una fecha de entrega final del proyecto, lo vamos a ir viendo a medida que va avanzando noviembre. Yo voy a ir viendo cómo estamos con todos los proyectos. ¿Sí? Como le dije, no les voy a decir entréguenme el 30 porque no van a llegar, ni yo voy a llegar con las correcciones. ¿Sí? Y lo que quiero es que el proyecto esté bien. ¿Sí? Y el proyecto para ser aprobado tiene que estar con planificación más seguimiento. Y acuérdense que vamos a tener un coloquio, a lo mejor ese 30, si alguno ya terminó, si algún grupo ya terminó, podemos hacer el coloquio.
¿Por qué? Porque el proyecto lleva nota numérica y como yo no lo conozco, solo he visto 2 o 3 caras nomás y han participado 2 o 3 personas durante las clases, lo mismo que en teoría, necesitamos esta vez sí hacerle un coloquio, ¿sí? Nosotros no sabemos si hicieron todo lo del grupo o se hizo uno, ¿sí? ¿Está? Entonces necesitamos, porque si para poder aprobar y por aprobación directa con los parciales y el proyecto, tienen aprobada la materia. No puede ser que uno que no hizo nunca nada tenga aprobada. No es justo para el que siempre estuvo en las clases, participó, hizo el proyecto, ¿sí? Entonces por eso, y para verle un poquito las caras, digamos, ¿sí? Por eso lo vamos a ir acomodando a medida que vaya pasando el tiempo y viendo cómo estamos, ¿sí? ¿Está? ¿Está comprendido? Viernes 2, Sí, profe. lunes 2 hay clase. Las 2 cosas, teoría y práctica. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Profe, el parcial sería teórico, entonces un multiple choice teórico como la otra vez. Van a hacer un ejercicio ahí de la teoría que les están dando, digamos. Yo no participo en el segundo. Okay. Yo no participo ya en el segundo parcial, ni lo corrijo, digamos. Yo estoy ahora ya me encargo del proyecto, ¿sí? Ese sería, digamos, el segundo parcial, digamos, de la práctica sería el proyecto, ¿sí? La contadora ¿Va a ser un ejercicio de cálculo de costos y ese tipo de cosas que hacemos en la teoría? Correcto, lo que están dando en teoría. Para que te quede claro, ahora lo charlan con la profe porque seguro que van a charlar del parcial. Nuestro segundo parcial de la práctica sería el proyecto. ¿Está? Perfecto, profe. Bien. ¿Algo más? Les vuelvo a repetir, cualquier cosa que necesiten, me mandan mail. Como le dije, yo no les contesto enseguida, pero bueno, cuando tengo varios, digamos, me siento y me dedico a eso, así que voy. Y por favor, eso es lo más importante. Un integrante de cada grupo me envía el trabajo. Uno solo. Porque hay veces que tengo que 2 me enviaron con un día de diferencia. Entonces yo no sé si viene modificado el archivo o si me lo reenviaron, digamos. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo, charlen y mándenme uno hasta que yo les corrija. No importa quién sea. Después, una versión mándenme. En el caso de que yo, como me dijeron estos días, no les corregí por lo que ya saben y me quieren llamar la atención, decir, profe, ya te mandamos y no recibimos noticia, escríbanme un mail nomás, no me manden de nuevo el archivo. ¿Sí? Porque yo ahí, si yo no lo recibí, lo decía, yo no recibí nada de ustedes, supónganse. ¿Por qué? Porque me vuelven a mandar el archivo y yo ya no sé si yo en el medio les mandé la corrección y no sé si viene corregido o, ¿sí? Entonces, como tengo 2 diferentes, ¿sí? Por más que yo controlo, tengo acá anotado la fecha que ustedes me mandan, no la que yo corrijo, sino la que me mandan, digamos. Tengo los integrantes, pero por ahí se me hace un poquito de lío, digamos, ¿sí? Y otra cosita, guarda, ahora les voy a leer, guarda con los números de los grupos, porque se equivocaron, esta vez se equivocaron. Y entonces yo corregí uno pensando que era un grupo y tomé las anotaciones con ese número de grupo. Y al final me doy cuenta que no era ese, se habían confundido, ¿sí? Les voy a reiterar como yo tengo los números de grupo, por la duda que alguno tenga mal. ¿Entienden lo que les digo? Por favor, eso para que yo no tenga confusión en mis anotaciones. Y como yo tengo registrado todo lo que le mando, digamos, las correcciones, y tengo por fecha y por grupo, entonces ahora tengo una confusión ahí entre algunos grupos, ¿sí? ¿Está? Les vuelvo a leer yo como tengo registrado, los tengo registrados. Grupo 1 es Alves, Corro, Cabrera, Montiel y Sarabia. ¿Está? ¿Me dicen sí o no? ¿Por qué? Grupo 1, Alves, Corro, Cabrera, Montiel y Sarabia. Sí, profe, así es. ¿Está? Bueno, grupo 2, Acevedo, Cabrera, Constantín, Ocampo
Parodi, ¡ay, Dios! Perdón. Grupo 2, Acevedo, Cabrera, Constantín, Ocampo, Parodi y Sotelo. Bien. Grupo 3, Ojeda, Sánchez y Vera. Ojeda, Juan. Sí, profe. Bien. Grupo 4, Acevedo, Maidana, Núñez, López Acuña, Insaurralde y Ramírez. Sí, profe. Bien. Grupo 5, Zavala, Cornalo Bazán, Fariña, Estulic, Zombeta. Sí, profe. Acá, Bien. profe. Bien. Grupo 6, Contreras, Ojeda Leone, Invernici, Soto Pérez. Sí, profe. Bien. Grupo 7, Campi, García, Macín, Ojeda Núñez y Barra. Sí, profe. Sí, profe, estamos. Bien. Grupo 8, Estangaferro, Subeldía, Retamoso, Viaín, Areco creo que es, y Martínez. Sí, profe, sí, profe. Sí, profe. Bien. Grupo 9, Chamorro, Martínez Cundo y Sánchez. Sí, profe. Grupo 10, Van Hertel, Fernández Álvarez, Mesa, Reingerborg, disculpen la pronunciación, y Santa Cruz. Sí, profe. Bien. Grupo 11, Castelnovo, Eliseche y Sanabria. Grupo 11 está. Castelnovo, Eliseche y Sanabria. No está. Este es el que me está faltando. Bueno. Así que presten atención, por favor. Pónganme cada vez pónganme, ¿saben en dónde? En el asunto. Y también en el texto del mail. Pónganme, somos el grupo tal, todas las veces pónganme, ¿sí? Porque yo no borro, digamos, sus envíos anteriores. Entonces, de última, si me llego a equivocar, si pasó alguna confusión, tengo los otros, ¿sí? Así que, por favor, háganme esa referencia. ¿Está? Bueno, consulta, dudas, cuestionamiento, lo que necesiten. Ahora les voy a volver, vieron que le cargué el PowerPoint, saco el anterior y pongo lo que le voy agregando. Así ya les va quedando eso. Así que ahora le voy a poner esa parte de costos también. Si no tienen nada que decirme, ¿qué hora es? 4 menos 10, cada vez los dejo más temprano. Terminamos ahí. Entonces, esta semana me mandan las correcciones que les hice. Ya pueden mandarme la tabla de cálculo de costos fijos y estamos con esas correcciones. Y acuérdense, en otro aparte, mándenme el informe inicial con copia a la profe de teoría, a la contadora Ardanaz, por favor, porque ella con usted tiene que establecer los indicadores. ¿Está? Bueno, si no hay ninguna duda, consulta, pregunta, nos vemos el lunes próximo. Que tengan buenas